Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de abril de 2021. Quiero contar un pequeño testimonio de la vigilia de esta madrugada. Hacía varias vigilias que no participaba y esta casi que pasé de largo y terminé decidiendo hacerla de todas maneras. Tenía muchas ganas de participar y usualmente cuando no tengo ganas, no siento la necesidad, no está el querer y el hacer, no lo hago, no me obligo. Pero cuando está el querer y el hacer, tengo la certeza que es porque Jesús en esa vigilia quiere mostrar algo, quiere revelar algo, quiere ayudarme con algo. Y el tema de estas últimas 2 o 3 semanas con Jesús fue casi únicamente algo que comenté en algunos testimonios anteriores de cómo organizarme para la cantidad de cosas que hacía en el día y que muchas veces se tornaba en un estrés y no en un disfrute, porque quería que entre todo lo que yo quería hacer y cuando no entraba me molestaba, me sentía culposo, no me flagelaba a mí mismo psicológicamente hablando. Ya comenté en un testimonio anterior cómo Jesús continuó haciéndome ver que la meditación bíblica tenía que ser el plato principal de mi día, el más importante, el que más mastique, el que más me iba a nutrir, el que es más necesario, porque sabemos que a través de la meditación bíblica ganamos discernimiento espiritual. Y a través del discernimiento espiritual podemos saber más y mejor cuando Dios se comunica con nosotros a través de los sueños, las impresiones del Espíritu Santo, la providencia, la palabra, la naturaleza, todas las formas que enumera Elena en muchos libros, pero por sobre todas las cosas en el camino a Cristo y que también podemos ver en la Biblia. Pero claro, el platillo fuerte tenía que ser la meditación bíblica. Pero ¿qué lugar tenía el estudio? ¿Qué lugar tenía el estudio de la escuela sabática? ¿Qué lugar tenía el estudio de temas en particular? ¿Qué lugar tenía el estudio de doctrina? ¿Qué lugar tenían los comentarios bíblicos? Y Jesús en el pasado ha hecho hincapié en que el comentario más importante es el inspirado, por supuesto. Pero entonces, ¿en qué momento uno estudia Elena? ¿En qué momento uno lee ese comentario? ¿En qué momento también se nutre de la experiencia de otras personas? Porque si bien tenemos que aprender a comer alimento sólido y no leche espiritual, en el sentido de no simplemente alimentarnos de sermones o de comentarios bíblicos de personas que ya meditaron por nosotros, pero esas experiencias, leerlas, también es importante, también edifica. Y estaba gestándose esta batalla entre estudio versus meditación. Cero estudio y 100% meditación. 100% estudio y cero meditación. Es un 50 y 50. ¿Qué relación hay? ¿Son rivales? ¿Son suplementos? ¿Son complementos? Y como no tenía una respuesta y cuando yo no entiendo el para qué de las cosas, o cómo hacerlos, o cuál es el propósito, o cómo se interrelacionan, cuando no lo entiendo, me frustro. Y Jesús me conoce y sabe que necesito entender muchas veces el para qué o el cómo, para que cuando ejecuto eso, estoy en plena tranquilidad y paz de que está siendo bien ejecutado. Y venía orando por esto y no tenía respuesta, iba para un lado, iba para el otro. Hasta que hoy temprano, cuando me levanté, le dije a Jesús que quería meditar, pero a su vez también quería profundizar en la palabra. Entonces comencé haciendo el año bíblico. Y en el año bíblico comencé leyendo también, según los versículos,
los comentarios de Elena, de los versículos que iba leyendo. Pero la lectura del año bíblico fue pausada, fue una versión más dinámica, como un cuento, fue tranquila. Fue siempre siendo consciente de la presencia de Jesús. Y cuando surgía algo que no entendía, se lo preguntaba, se lo comentaba. Pero luego de eso, comencé yendo a cambiar el año bíblico, donde leo la Biblia y en su amplitud, para empezar a profundizar en otros temas. Y comencé a leer más profundamente un comentario que habla de la parte cultural, social, histórica, de cuál es la intención del autor o quiénes son los destinatarios. Y empecé a leer eso también con Jesús, previamente habiendo meditado en una parte del texto. Y lo hice esto durante varias partes del día. Cubrir la Biblia en amplitud, leyendo el año bíblico en orden cronológico con el comentario de Elena, y empezar a cubrir la Biblia en profundidad, una parte más chica en su contexto con un comentario más profundo, para tratar de ver el contexto para imaginarme mejor la escena. Y tuve mucha paz durante todo el día y le dije: Jesús, esto es muy especial, estoy muy feliz. Pero de nuevo estaba esa duda. ¿Cómo es la meditación y cómo es el estudio? ¿Cómo se relacionan? ¿Tengo que dejar de estudiar para meditar más? ¿Tengo que meditar poco y estudiar cuando termino de meditar? ¿Estudio antes y medito después? ¿Cómo hago? Tiene que haber una manera que sea la correcta. Entonces, luego, cerca del horario de la vigilia, decidí meditar. Y estuve meditando en Juan 1, el testimonio de Juan el Bautista, desde el versículo 19 al versículo 28. Es un texto que lo hemos leído 1000 veces, y lo he leído 1000 veces, porque Juan es probablemente mi evangelio favorito seguro, y creo que Juan, Romanos y Hebreos son de los 3 libros que más me gustan. Y acá dice que envían desde Jerusalén sacerdotes y envían escribas, no, levitas, a Juan. Y claro, empiezo a escudriñar más inductivamente lo que dice, haciendo preguntas, charlando con Jesús, analizando los personajes, quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los levitas, qué sabían. Entonces me pongo a ver y a pensar y a charlar con Jesús que claro, los judíos envían sacerdotes y levitas que eran doctores de la ley, eran doctores en la Torá. Y si bien tenían tradición y seguían el Talmud y muchas cosas que no eran inspiradas, sino que eran tradiciones, y seguían a los comentaristas bíblicos famosos porque citaban a muchos rabinos, ellos conocían a la perfección las escrituras. Probablemente se sabían pasajes de memoria mucho más que muchísimas personas que hoy en día las saben de memoria. Tenían un gran conocimiento intelectual de la palabra. Era su trabajo full time, estaban todo el tiempo estudiando. De hecho, se los mantenía para eso. No es que tenían otros trabajos, estaban todas las horas del día, probablemente, estudiando. Pero claro, la relación con Dios era inexistente. Y se veía por 2 cosas. Primero, ellos cuando oraban, les gustaba que el resto los vean. Es decir, la oración privada probablemente
no era casi practicada, sino que era la oración pública, no tanto para comunicarse con Dios, sino para que los otros los vean, por una cuestión de orgullo. También podemos ver a lo largo de las experiencias de Jesús con los sacerdotes, los fariseos, los levitas, que tenían mucho orgullo porque nunca reconocían sus pecados y que tenían una predisposición a únicamente enseñar pero no aprender. No les gustaba que les enseñen, porque quizás ellos ponían su pilar, su ídolo, era como les dijo Jesús, ustedes piensan que sabiéndose la Biblia, tienen la vida eterna. Y claro, si ellos basaban su salvación en ese pilar, si alguien los corregía, significaba que no la sabían tan bien como creían. Entonces, por su orgullo era más fácil negarlo, barrer el problema abajo de la alfombra, en lugar de reconocer con humildad, no sé, pensé que sabía esto y no lo sé tan bien como parecía que lo sabía. No tenían hambre espiritual, se conformaban con lo que sabían. Y Jesús mismo les dijo, ustedes no escudriñan. Ellos leían simplemente y seguían a los comentaristas bíblicos famosos de la época ciegamente. Usaban fuentes no inspiradas, tradiciones, mandamientos de hombres. Ellos no meditaban las escrituras, simplemente las memorizaban, no hacían reflexión, no hacían meditación. Hacían una especie de estudio deductivo, es decir, tenían sus propias ideas e iban a la palabra para respaldar las ideas que ellos tenían. No era un estudio inductivo en los cuales iban como niños humildes y diciendo, quiero encontrar la verdad sin importar lo que yo piense o mis preconceptos o mis prejuicios. Entonces, la primera lección que saqué de esta pequeña meditación era cuidado con descuidar la oración y la meditación, porque me puedo convertir de repente en un escolástico, en un teólogo estudioso, y al apartarme de Dios, terminar teniendo un conocimiento intelectual genial, quizás citar de memoria la Biblia 1,000 veces, quizás saber muchísimo intelectualmente de la Biblia, pero dejé de tener relación con Dios. Y ya vamos a ver las consecuencias de eso. O sea, cuidado en esta meditación. Lo que Jesús me ayudó a ver es, fíjate este extremo. Estudias 100% y no meditas ni oras, terminas siendo un fariseo. Terminas siendo un fariseo de la modernidad. Y cuidado con las fuentes autoritarias que uno usa, como el rabino de turno hoy en día, ¿no? Pero después viene otra parte, cuando le preguntan a Juan, ¿y tú quién eres? Y Juan les dice, yo no soy el Cristo. Juan ya sabía, probablemente de antemano, la pregunta que le iban a hacer. Quizás porque se comentaba que él podía ser el Cristo, o quizás para ya ir rápidamente a que él no era el Cristo, sino que era el que iba a preparar el camino. Y acá queda de nuevo evidenciado que si los sacerdotes y los levitas, con su amplio conocimiento de la Torá, al menos a nivel intelectual, hubiesen tenido la base de la oración sincera y para relacionarse con el Creador, sumada a la reflexión, a la meditación bíblica, entonces claramente el Espíritu iba a poder mostrarles, miren, este muchacho que está acá es lo que ustedes saben de memoria y está acá en Isaías. Él viene antes que el Mesías. Y ellos, con su conocimiento intelectual sumado
a la relación con Dios a través de la oración y la meditación bíblica, se hubiesen dado cuenta instantáneamente quién era Juan el Bautista. Pero no, al contrario. Después les preguntan, si no sos Cristo, ¿quién sos? ¿Sos Elías o sos profeta? Nuevamente, si ellos hubiesen complementado ese estudio de las Escrituras con oración y meditación bíblica, eso iba a generar, por supuesto, además, cambios de carácter y por lo tanto ese orgullo iba a ser derribado, el hambre espiritual de querer aprender siempre más iba a ser alimentado, la humildad iba a ser la moneda corriente. Y no solamente iban a querer enseñarle al pueblo de manera correcta, sino que iban a entender que ellos, además de enseñar, también tenían que aprender constantemente de la fuente de agua viva. Y no se dieron cuenta, o no lo quisieron ver. Fijémonos que incluso Dios les da una oportunidad más todavía y queda más evidenciado. Porque cuando le preguntan, y bueno, decinos quién sos porque tenemos que dar un informe, está bien, no sos Cristo, decís que no sos Elías y tampoco que no sos profeta, ¿quién sos? Queda más evidenciado a través de lo que inspiró el Espíritu Santo. Que Juan el Bautista les recita un pasaje de Isaías, le da más pruebas todavía. De a poquito les va alumbrando más. Te cito Isaías para que sepas quién soy. Y ellos ese pasaje de Isaías seguramente lo habían leído 1,000 veces y se lo sabían de memoria. Pero nuevamente, a pesar de tener en la mente un conocimiento intelectual, incluso de memoria, de las escrituras, viviendo en la mismísima cultura donde vivió Jesús, conociendo a la perfección el idioma en el que escribían la Torá, teniendo privilegios que ni siquiera nosotros hoy tenemos, como ellos no tenían esta relación con Dios a través de la oración sincera y a través de la meditación de las Escrituras, ni siquiera poniéndoles el pasaje en la cara, pudieron ser guiados a entender de qué se trataba. Les dio todas las oportunidades en este episodio Dios a través de Juan el Bautista para que se dieran cuenta. Y aún así estaban ciegos. Entonces cuando terminé de leer esta historia, me gustó mucho, empecé a anotar las conclusiones y es muy lindo anotarlas en papel porque uno ordena sus pensamientos y empiezan a surgir una vez que los va anotando y los va bajando en limpio, nuevos pensamientos acerca de eso. Es una práctica que estoy llevando y que me gusta mucho. Pero luego de eso en la vigilia me puse a charlar con Jesús. Jesús, entiendo a través de esta historia cuál es el problema de estudiar 100% y de relacionarme, o vamos a ir por el lado de la meditación bíblica, y de meditar bíblicamente 0%. Veo el problema. Eso alimenta el orgullo, me da conocimiento, pero no me relaciona con vos. Pero eso no se podía significar que no tengo que estudiar nada. Entonces le pedí a Jesús y me puse a razonar con él. Razonemos juntos. ¿Cuál es el lugar del estudio, Jesús? Si ya me dijiste que la meditación bíblica tiene que ser mi platillo fuerte y me estás diciendo que 100% de estudio sin meditación bíblica no sirve, entonces ¿cuál es el lugar del estudio? Y ahí, mientras oraba, vino esa impresión hermosa del Espíritu Santo, donde la conclusión terminó hallando su forma. Y eso fue lo más maravilloso. El estudio no es rival de la meditación. El estudio tiene que estar al servicio de la meditación. El estudio es el complemento perfecto de la meditación. Porque mientras yo más estudio, tengo más datos, más contexto, más información
para que al utilizar mi imaginación, mi mente a través de la oración y de la conducción del Espíritu Santo cuando medito, eso permite que mi meditación sea más precisa y más rica. ¿Por qué es tan bueno leer a Elena, por ejemplo? Porque ella arroja un montón de cosas periféricas a la historia que nos ayudan muchísimo en la meditación bíblica. Por ejemplo, cuando ella cuenta que Jesús cuando entró al templo, que sabemos que es el episodio de que arma el látigo, se enoja, tira las mesas, echa a los vendedores, a los cambistas, y dice que la casa de su padre no es casa de mercado, sino que es casa de oración. Elena cuenta que Jesús, antes de que eso pasara, entró en el templo y empezó a mirar a las personas. Y las personas que estaban allí, que lo miraban, tenían la plena convicción de que Jesús estaba viendo como si estuviesen desnudos cada uno de sus pecados. Y mucha gente empezó a sentir gran vergüenza y se empezaron a ir. Una escena majestuosa si uno se lo imagina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer eso o no leerlo? Que si yo leo eso, no por una cuestión de orgullo, no por una cuestión de acumulación de conocimiento, sino para entender que el estudio de la palabra tiene que estar al servicio de la meditación, yo me doy cuenta que cuando vaya a meditar esa historia, voy a tener muchos más datos, muchos más contextos para imaginarme, para darme cuenta cómo era en realidad y para que mi meditación sea mucho más enriquecedora, porque con más datos puedo sacar más y mejores conclusiones. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto y el testimonio que cuento? Primero, gloria a Dios, porque Él cuando, como dice, clama a mí y yo te responderé, estuve clamando por esto e insistiéndole durante muchos días. Y terminé entendiendo algo que tuve una duda durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es la relación entre el estudio y la meditación? Todo lo que estudie no solamente lo tengo que hacer con él, sino que tengo que saber que lo que lea tiene que estar orientado sí o sí a enriquecer más mis meditaciones bíblicas. Porque si yo tomo un solo versículo de la Biblia y medito ese solo versículo, sin conocer los versículos alrededor de ese versículo, los que están antes y después, ¿voy a poder meditar? Sí, pero la meditación quizás sea un poco pobre, porque me falta contexto. Si tomo los versículos un poco antes y un poco después, ¿la meditación va a ser buena? ¿Va a ser mejor, mejor dicho? Claro, va a ser mejor. Pero si tomo todo el libro, tomo todo el capítulo, va a ser aún mejor. Si entiendo qué autor la escribió, va a ser aún mejor. Si entiendo a quién fue dirigido, va a ser aún mejor. Si conozco la cultura de la época, va a ser aún mejor. Si conozco mejor la historia de la época, va a ser más profunda. Si conozco lo que cada verbo, lo que cada sustantivo, lo que cada adjetivo realmente significa, va a ser más enriquecedor. Si conozco lo que el espíritu de profecía dice alrededor de esa historia, va a ser todavía más enriquecedora. Pero de nuevo, si yo me quedo simplemente con los datos, soy un espectador. Pero si con esos datos voy y con mucho tiempo de calidad con Jesús medito en esa historia, el Espíritu Santo va a tener la oportunidad de, si yo voy como un niño humilde, con hambre espiritual y con ganas de querer aprender, el Espíritu Santo va a poder usar los múltiples datos que están en mi cerebro para poder guiarme en esa meditación. Porque el Espíritu Santo jamás va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo no va a estudiar por nosotros. El Espíritu Santo no va a memorizar en nuestro cerebro pasajes y libros por nosotros. Esa es la parte que nos toca. Y la que le toca a Él es conducirnos en esa linda película que es la meditación bíblica.